Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro. Bienvenidos a esta mansión literaria, a este espacio cultural y a una nueva entrega de un episodio más de este magnífico programa que hemos titulado Mapas de la Imaginación, un viaje por la historia, la geografía y la literatura más influyente del siglo XX. Continuamos nuestro periplo, no sin antes hacer un anuncio gratificante, porque ahora contaremos con una nueva voz que le dará vida a estos podcasts, a esos poemas, a esas reflexiones. Nuestra investigadora y segunda voz, Lucía Mosquera. Y espero que sea tan agradable para ustedes como lo es para mí. Pronto ella tendrá una sección dedicada a algún recomendado del día, alguna historia y nos acompañará en nuestros conversatorios previos al lanzamiento de un nuevo episodio. Por esta vez, disfruten de su voz, de este magnífico podcast y a lo que hemos venido, nuestro viaje por los rincones del planeta, donde grandes autores dieron voz, vida y fueron al tiempo resistencia. Tras la inmensidad oceánica y el pulso vibrante de Lisboa, el aire aquí se revela inconfundible. Hemos o estamos arribando a Montevideo. Y el vasto lienzo del río de la Plata se despliega ante nosotros. Y quiero decirles, queridos oyentes, no como un mar salobre, sino como una inmensidad dulce y misteriosa. El viento, apreciada Lucía, no sé si lo percibes, porta consigo un aroma distinto, una amalgama de salitre, de siglos de historia inscrita en su brisa, y de algo que evoca el mate recién cebado y la poesía susurrada en voz baja. Querida Lucía, este viaje se magnifica aún más con tu presencia y quiero agradecerte. Siento que la mirada femenina posee accesos y visiones que a nosotros los hombres, en ciertos momentos o durante toda una vida, no son esquivos. ¿Tú sientes algo similar o cuéntanos cuál es tu visión sobre esta travesía y este arribo? Así es, Maximiliano. Agradezco profundamente la invitación y espero que para nuestros oyentes sea de agrado mi voz y el contenido que les traemos. Me encanta estar aquí, formar parte de este equipo y nuestras travesías. Para responder a lo que estabas contándonos, puedo decir que por varias y extensas jornadas tuvimos como compañía la inmensidad azul. ¿Sientes el frío gélido de la noche? Y por contraste la calidez tibia de sus amaneceres. La maravillosa manera que con el sol dando pinceladas promete un nuevo día. Pero hubo noches en que nuestra embarcación se vio zarandeada con una ferocidad tal que confieso nos hizo aferrarnos a la misma. Eso nos recordó de forma tan diáfana nuestra intrínseca pequeñez ante lo sublime. Esa es una lección que se lleva en la piel. Parece, ¿estás de acuerdo que al mirar ahora este horizonte? Apreciada Lucía, muchas gracias por esta imagen tan certera, tan clara y, y traes muy bien a colación esta resiliencia y la inmensidad que nos ha acompañado. También en ciertas noches tuve bastante temor
el barco se movió de una forma inesperada, el oleaje fue bastante fuerte y o yo particularmente tuve cierto temor. Y lo que para nosotros es simplemente un temor reverencial, para quienes nos acompañaban, marineros expertos, era simplemente algo cotidiano, un oleaje singular, fuerte y que pasaría una vez cruzáramos cierto punto. Eh, entonces creo que tu visión es muy precisa. Te agradezco esas hermosas palabras. Bueno, y para continuar, eh, no sé si te das cuenta que el aire también ha venido cambiando y ahora la salinidad que antes nos estaba acompañando en el océano se ha convertido en algo mucho más dulce y tenemos una proximidad un poco más vegetal. Quisiera aquí mencionar que me trae recuerdos de mi infancia, de los viajes con mis padres a lugares donde utilizábamos como balneario el río y la cercanía, y ese olor particular que me acompañó en mi niñez, de momentos muy felices. En ese momento, la sal del Atlántico, compañera fiel hasta hace poco, ha cedido su primacía y ahora es la frescura dulce del río de la Plata. Ese mar interior que es río y a la vez horizonte, infinito, presagiando de forma casi onírica nuestra inminente llegada. Esto de onírico lo menciono porque me trae los recuerdos de mi infancia. Y ahí ante nuestros ojos comienza a desplegarse la discreta pero inconfundible silueta de una orbe que se extiende con la paciencia de quien atesora su historia y la belleza contenida de quien no precisa de estridencias para existir. Y no estoy hablando, apreciados oyentes, querida Lucía, de otra ciudad distinta que Montevideo, la capital uruguaya. Esta ciudad no solo se está revelando ante nosotros, nos parece invitar con susurros a contarnos confidencias sobre su propia alma, sobre su historia. Yo no sé si a ti esto que te comento te sugiere algo similar o si tienes una percepción diferente. Tu intuición es precisa, Maximiliano. Esta Montevideo, con su cadencia pausada y discreta, invita precisamente a esa confidencia íntima, a despojarse de artificios. Y aquí estamos, pisando el suelo de esta Montevideo de puertas abiertas. Aquí el tiempo no transcurre, se vive, se saborea en cada instante. Uno empieza a comprender por qué esa capital no fue para Mario Benedetti un mero decorado, sino una presencia viva, una suerte de personaje que respira en cada uno de sus versos y relatos. Él, nuestro Mario, jamás buscó la estridencia de los paisajes grandiosos o las gestas épicas. Su mirada se posaba con una conmovedora sutileza en lo imperceptible de la vida cotidiana, en una historia contada en el banco de una plaza o en el aroma del café que se escapa a una vieja esquina, un cruce fugaz de miradas en el umbral de una librería. Montevideo para Benedetti era un atlas de afectos sencillos, de batallas silenciosas, de alegrías menudas y dolores que arraigaban. Fue y siempre será la geografía de su otra orilla, esa que incluso desde el exilio más distante lo llamaría sin tregua al regreso. Y es esa conexión tan auténtica lo que nos permite adentrarnos en su universo. Justo en esa línea de conexión tan profunda con la sencillez que evoco, Maximiliano, y para que sientan la existencia cotidiana que impregna cada rincón de Montevideo, permítanme que les ofrezca unas palabras de su inventario que resuenan con la autenticidad del propio río. Me parece maravilloso, querida Lucía, que eh, tengas a la mano un fragmento para compartir con nosotros. Bajo esa premisa, por favor, continúa con esa lectura que has preparado para nosotros. Claro que sí. Fragmento de inventario. Tengo la certidumbre de que mi vida es un viaje hacia el olvido, pero no me importa demasiado. Tengo unas pocas monedas y un montón de ilusiones. Tengo las manos limpias y un corazón a secas. Tengo la esperanza de que la vida es un río que siempre desemboca en el mar. Como esos versos nos invitan a sentir la ciudad, a deambular por sus calles con una nueva mirada, podríamos ahora, Maximiliano,
deambular sin prisa por la avenida 18 de Julio, sentir el bullicio contenido en sus pasos, quizá entreabrir la puerta de alguna de sus míticas librerías, como la Linardi y Rizo, donde el fragante olor de libros viejos y la quietud de las estanterías custodiaban incontables secretos. O podríamos perdernos en el encanto bohemio del barrio del Cordón, o sucumbir a la melancolía serena de la Rambla, donde el horizonte del río se confunde con el cielo en un abrazo infinito. Cada recoveco, cada balcón florido, cada bar con sus historias susurradas, fue sin duda una fuente inagotable de inspiración para Mario. Él, con su pluma, transformó la arquitectura física de esta ciudad en la arquitectura de su alma, en el eco vibrante de sus versos más entrañables y reveladores. En cada uno de esos rincones, Maximiliano late la historia que él tan magistralmente nos contó. ¿No lo crees así? Has descrito con maestría, Lucía, permíteme que te lo diga, cómo esa geografía urbana se convirtió en la esencia de Benedetti. Y así, cada rincón parece un testimonio. Exacto. Montevideo no es meramente un telón de fondo, es, en su más pura expresión, la sístole y la diástole de su corazón literario. Es el punto de partida ineludible donde la historia, y no me refiero solo a la de las grandes gestas, sino a la pequeña, a la íntima, se inscribe de forma indeleble en cada baldosa, en cada adoquín. Es una urbe que, a pesar de sus tragedias políticas y sus obligados exilios, mantuvo una dignidad inquebrantable y silenciosa, una capacidad de resistencia que se manifestó con clarividencia en la obra de Benedetti. Él, con su singular cosmovisión, nos reveló que la poesía no reside exclusivamente en lo sublime o lo trascendente, sino en la mirada atenta y compasiva sobre lo cotidiano, sobre el vecino de enfrente, el traqueteo familiar del tranvía que pasa, la lluvia que cae mansamente sobre el asfalto mojado. Esa observación aguda de la realidad, esa capacidad de discernir la épica en la sencillez de la vida, fue sin lugar a dudas su legado más preciado y trascendente. Y ese legado no es una invitación a explorar los orígenes mismos de su genio. Yo pensaría, Lucía, que esa es parte fundamental de lo que debemos explorar ahora. ¿Por dónde sugieres que iniciemos ese camino? Pues quiero ofrecerte unos datos interesantes, ¿no? Para profundizar en ese legado y en los orígenes de su genio. Mira que es fascinante cómo la geografía moldea el alma de un escritor, pero también sus nombres son fundamentales. Por ejemplo, nuestro autor se llama Mario Orlando Hamlet Hardy Vareno Benedetti Farrugia. Un nombre, déjame decirte, que por sí solo ya nos invita a develar capas de historia. Y cuando hablo de las capas de historia, quiero comentarte algo. Thomas Hardy fue un destacado novelista, cuentista y poeta inglés. Fue reconocido por su estilo realista y su crítica a la sociedad victoriana. Sus obras, o mejor dicho, su obra más importante, se titula Lejos del mundanal ruido y Jude el Oscuro. Sin embargo, su obra más fundamental es Lejos del mundanal ruido, muy recomendada. Y ya eso nos indica que su familia era culta, es decir, tenía conocimientos en literatura. Hamlet, por supuesto, hablamos de la tragedia escrita por el gran escritor británico William Shakespeare y que se considera una de las obras más influyentes de la literatura inglesa y global. Recordarás que la trama se centra en el príncipe Hamlet de Dinamarca, quien busca vengar la muerte de su padre a manos de su tío Claudio. Y Varenne era un líder galo, jefe de la tribu de los Senones. Vivió en la antigüedad y fue famoso por liderar una invasión gaulesa en Italia en el siglo IV antes de Jesucristo. Y se dice que venció a los romanos en la batalla de Alia y capturó Roma, aunque la ciudad fue posteriormente recuperada por los romanos. Bueno, esto en relación a su nombre, es decir, ya cargaba una historia y es evidente que en el momento de seleccionar había una intención muy clara, o que fuera un gran líder militar o que tuviera en sus venas el arte de la literatura.
Su origen fue en Paso de los Toros, en 1920, una localidad pequeña anclada en el corazón rural y ganadero de Uruguay. Pero fue el llamado de esta capital en su temprana juventud lo que trajo hasta aquí, lo que hace que su literatura gire en torno a esta capital. Y es en esta ciudad, en Montevideo, donde sus primeros pasos literarios, aún vacilantes, germinarían y se consolidarían. ¿No crees, querida Lucía, que esta trayectoria, forjada fuera de los cánones, de los claustros, alejado también de esa ciudad principal, es un testimonio claro también de su originalidad? Sí, además de resaltar que la información que nos acabas de dar es muy interesante, es una información muy certera, Maximiliano, sobre cómo esa geografía forjó su espíritu, su singularidad. Y qué hermosa paradoja, ¿no? Porque recordarán ustedes que a pesar de no haber tenido estudios formales, devoraba libros con una avidez insaciable mientras se ganaba la vida en oficios como taquígrafo, vendedor o cajero. Su verdadera universidad fueron las bibliotecas que él mismo construyó, las efervescentes tertulias de café donde se debatía la vida y el país, y sobre todo la observación minuciosa y pormenorizada de la vida. Fue esa forja autodidáctica lo que le confirió esa voz literaria tan inconfundible y cercana. Es una voz que resonaba y resuena con la gente a pie, ¿verdad, Similiano? Exacto, mi querida Lucía. Una voz que, como bien apuntas, no emanaba de la torre de marfil académica, ni de vastos y elocuentes estudios, sino del pulso vital de la calle, de la resonancia más genuina, de la gente común, de la gente de a pie. Montevideo entonces no fue solo su hogar, se convirtió en su gran aula magna, en su vasta y particular biblioteca, en su inagotable manantial de inspiración. Esta urbe, con sus recovecos íntimos y sus historias mínimas, le susurró las primeras palabras de lo que se convertiría en una obra de un calado humano y universal tan profundo como el propio Río de la Plata. Y con esa profundidad, Lucía, creo que hemos cimentado el alma de esta primera etapa de nuestro viaje. Para culminar esta primera singladura por la Montevideo fundacional de Benedetti, Lucía, y para que la esencia misma de su pluma se incruste aún más en el alma de cada oyente, les ofrecemos ahora como un dique que rompe para revelar un río de palabras la voz de su propia poesía, versos que se alzan desde las calles que lo vieron crecer y desde la cotidianidad que tanto amó, susurrando verdades sencillas y profundamente humanas, y además esto narrado con tu maravillosa voz. Pobre mi tierra querida, tan rigoreada en invierno, cuando el sol se pone enfermo y parece que la olvida. Siembra el paisano la vida, plantando trigos tempranos, y aunque el caballo esté sano, lo cuida de la garganta, que aunque el caballo no canta, lo ha de tener siempre a mano. Claro que sí, vamos con fragmento defensa de la alegría. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las pausas y las certidumbres, defenderla del arrugado ceño del destino, de la misma alegría. Fragmento, hagamos un trato. Cuando te quiero es cuando no te quiero, y cuando no te quiero, te quiero. Hagamos un trato, y si me quieres que sea con las dos manos, y que me quieras por la vida, que te quiero por la mía.
fragmento el amor, las mujeres y la vida. Lo que más me gusta de vos es que sos vos, ni más ni menos, tan sencilla y tan inacible. Enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y apoyarse en tu sudor, borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio, y en aliento de murga saldrá a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. Cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar, desterrando, desterrando la falsa emoción en la, el beso fugaz. Lucía, queridos oyentes, si el primer capítulo de nuestra singladura fue un amanecer sobre las aguas mansas del Río de la Plata, un encuentro con la esencia poética de Montevideo, este nuevo tramo nos impone la inevitable inmersión en una noche mucho más aciaga, la noche de la dictadura cívico-militar uruguaya. Es un descenso necesario porque el alma de Benedetti y por extensión el pulso de Uruguay no puede ser comprendida a cabalidad sin recorrer las cicatrices de aquellos años ominosos. Rememoro tus palabras, Lucía, al describir la fuerza indomable de la naturaleza. Pues bien, la tiranía es una fuerza igual de brutal, pero desprovista de toda la nobleza de lo natural. ¿Cómo entonces, Lucía, abordamos el inicio de esta sombra que se cernió sobre la nación y también sobre la pluma magistral de nuestro escritor Mario Benedetti? Maximiliano, abordamos esta sombra con la solemnidad que exige la memoria, con el respeto por las heridas que aún no cierran. El 27 de junio de 1973 no fue una fecha cualquiera en el calendario uruguayo. Fue el día en que la democracia fragilizada finalmente se desmoronó. Aquel golpe de Estado, que instaló una dictadura cívico-militar, no llegó como un estruendo repentino, sino como el eco creciente de un miedo que se había ido gestando en el ambiente. De repente, el mate ya no se compartía con la misma confianza. El murmullo de las conversaciones en los cafés se hizo cauteloso y la brisa misma de la Rambla parecía susurrar advertencias. Las risas se encogieron, la libertad de disentir fue amordazada y el silencio maximiliano, un silencio brutal y cómplice, comenzó a ser la banda sonora de la vida cotidiana. Esta opresión, ¿cómo se manifestó primero en el Uruguay? En su gente más sencilla, antes de alcanzar la pluma de Benedetti. Bueno, tu descripción de ese silencio que lo invadió todo es tristemente precisa y evoca la atmósfera de ese tiempo. Se manifestó primero en la incertidumbre, en la mirada desconfiada hacia el vecino, en el rumor que corroía la tranquilidad. Después, en la cruda realidad de las detenciones arbitrarias, en las desapariciones forzadas que arrancaban de los hogares a padres, a hijos, a hermanos, dejando un vacío que ninguna palabra podía llenar. No imaginas el desasosiego que debieron sentir esas familias. El Uruguay, un país que se enorgullecía de su estabilidad democrática, se vio de pronto desfigurado por la bota militar, por la censura que silenciaba las voces disidentes. Y aquí está la mayor de las tragedias, la tortura, la barbarie infame que intentaba doblegar el espíritu, y cuando no lo conseguían, entonces la desaparición. Era un país donde la risa espontánea se convertía en un acto de valentía y la simple reunión de amigos en un riesgo latente. Imagínate estar en una reunión en tu casa, que de pronto alguien hiciera una llamada a la policía y ésta, arbitrariamente, sin tener en cuenta tus derechos ni garantías constitucionales, entrar
y se llevaran a los presentes y luego no volvieras a saber de tus amigos, de tus familiares. Y es en medio de esa penumbra, Lucía, la voz de Benedetti se alzó con fuerza, como la pluma de Mario Benedetti, tan legada a lo cotidiano, puede ser un faro en la oscuridad. ¿Qué crees tú? ¿Cómo crees que se dio esa pluma que iluminó las vidas de los uruguayos en ese momento? Y perdóname hacer una interrupción acá, no solo de los uruguayos, sino también de los que estaban afuera, de los que gracias a esa magistral intervención pudieron conocer a detalle lo que estaba sucediendo. Maximiliano, pues la pluma de Mario, tan íntima, tan de la gente, se convirtió en una trinchera frente a la represión que clausuraba diarios y quemaba libros. Él comprendió que la poesía no podía ser un mero adorno, debía ser una herramienta, un arma, una forma de resistencia. Sus versos se tornaron en gritos ahogados de denuncia, en susurros de esperanza para quienes vivían bajo la opresión. Pienso, por ejemplo, en la profunda conmoción que sufre al enterarse de la desaparición de Mateo, el hijo de un amigo íntimo, una tragedia que se replicó en miles de hogares uruguayos, encarnándose en la figura de un niño llamado Nicolás. Esta historia personal, esta herida abierta en el alma de un círculo cercano, se transformó en el dolor colectivo. La incertidumbre del destino de estos niños, de sus padres, de tantas personas, se volvió en un eco constante en su obra, y en ese eco Maximiliano nacieron algunos de sus poemas más desgarradores y a la vez más necesarios. ¿Podríamos compartir con nuestros oyentes un fragmento que ilustre esta lucha desde la palabra? Con la misma emoción que evocas esa herida, Lucía, y con el respeto que exigen esos versos, debemos hacerlo. Es casi una obligación. La pluma de Benedetti, al denunciar lo que muchos intentaban silenciar, nos legó joyas de una vigencia inquebrantable. Estos poemas nacidos del dolor y de la indignación no son solo testimonio de una época, son también bálsamo y memoria para un pueblo. Nos recuerdan que aún en la más oscura de las noches, la verdad y la poesía pueden ser una luz. Permítame compartirle dos fragmentos que a mi juicio son un reflejo diáfano de su compromiso. El poema Están en algún sitio y París. Están en algún sitio, confundidos con el viento, con la lluvia, con las nubes, con el sol, con el tiempo, con la noche. Están en algún sitio, confundidos con la tierra, con el agua, con el fuego, con el aire, con la vida, con la muerte. Están en algún sitio, confundidos con la paz, con la guerra, con el bien, con el mal, con el amor, con el odio. Están en algún sitio, confundidos con el fin, con el principio, con el todo, con la nada. Están en algún sitio. Qué desgarro y qué verdad encierran esos versos. Y para complementar esa imagen de un país fracturado desde una identidad en resistencia, Benedetti nos regala País, un poema que es a la vez lamento y afirmación de una pertenencia irrenunciable aún en la adversidad más profunda. Su voz incluso desde el exilio jamás dejó de clamar por su tierra, de recordarnos que el espíritu de un pueblo es inquebrantable. Permítame que les comparta este fragmento. Por supuesto, Lucía, adelante. Mi país es una pena que no termina. Mi país es un llanto que no cesa. Mi país es un grito que no se apaga. Mi país es un duelo que no se olvida. Mi país es un sueño que no se cumple. Mi país es un mapa que no se dibuja. Mi país es una herida que no cicatriza. Mi país es un pueblo que no se rinde. Mi país es un alma que no se doblega. Esos versos, Lucía, que acabas de leer, como los que también leí, están en algún sitio, son la esencia del compromiso de Benedetti con su tiempo. Son la prueba irrefutable de que la poesía, en manos de un gigante como él, se transforma en una herramienta formidable contra el olvido y la injusticia. Hemos navegado por el arribo a su Montevideo natal y hemos vislumbrado la sombra de la dictadura que lo marcó a fuego. Pero esta inmersión en la noche más larga del Uruguay
apenas comienza. La próxima aventura nos exigirá ahondar con mayor rigor y detalle en las entrañas de esa oscuridad y en cómo la pluma de Benedetti continuó su valiente resistencia. No sé si estás lista, Lucía, para adentrarnos en las facetas más crudas de la opresión y el exilio. Y permíteme, y queridos oyentes, que haga una digresión. Es importante tener esta memoria viva. No solamente es el Uruguay lejano, ni lo que sucede en Camboya, ni lo que sucede en otras partes del mundo. Es que lo más triste es que pasó y puede volver a pasar o incluso está pasando nuevamente. La historia a veces tiende a ser cíclica. Por supuesto que estoy lista y podemos adentrarnos, conocer sobre la noche más larga y oscura de esa Uruguay. Dime cuántos murieron en Masoyer, peleando simplemente y sin por qué. Cuántos muertos evoca tu Pambaer. Cuántos ponchos taparon quietos en arbolito. Justifica el coraje de aquel chiquito. Justifica el coraje de aquel chiquito. En 3 árboles luego tuvo Villar que contar a sus muertos, triste contar, que contar a sus muertos, triste contar. Por la patria o la ausencia o la legalidad. Maximiliano, hemos sentido la esencia poética de Montevideo, una ciudad que acogió los primeros pasos de Mario Benedetti, pero como prometimos, nuestra travesía nos exige ahora un descenso a los abismos de la historia. La dictadura cívico-militar uruguaya no es un mero telón de fondo, es la herida abierta en el alma de un país, una que Benedetti llevaría consigo y transformaría en literatura. Aquella noche más larga no fue repentina, se gestó en un ambiente de polarización creciente, de inestabilidad política, de una crisis económica que erosionaba la confianza. Los años previos a 1973 vieron una escalada de la violencia política, el surgimiento de grupos guerrilleros y la respuesta represiva del Estado que gradualmente fue ganando terreno y poder. La sociedad uruguaya se iba tensando, el miedo se hacía un nudo en la garganta. ¿Cómo describir ese momento crucial, el punto de no retorno, que la democracia fue desmantelada pieza a pieza? Se me ocurre empezar por la fecha que citaste, apreciada Lucía, que es el 27 de junio de 1973. Esa fecha marca un punto de quiebre. Aquel día, el entonces presidente, si es que a una persona que toma esas medidas se le puede llamar presidente, Juan María Bordaberry, en un acto que pasaría a la historia como un autogolpe, disolvió el Parlamento y las juntas departamentales, suprimió las libertades individuales y proscribió todos los partidos políticos. No fue un golpe al estilo clásico, con tanques en la calle de la capital, sino un desmantelamiento gradual y sistemático de la institucionalidad democrática que venía siendo corroída por presiones militares y civiles reaccionarias. Bajo el pretexto de combatir la subversión y restaurar el orden, se inició una era de terror. Se justificó la represión como una guerra interna, un mal necesario para salvar a la nación. Diversos informes de organismos de derechos humanos, como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en la época, así como estudios históricos detallados, documentan este periodo de brutalidad. Pero la realidad fue otra. El Estado se militarizó por completo, los sindicatos fueron intervenidos, las universidades, imagínate las universidades, centro de conocimiento de la pluralidad y la diversidad de pensamiento, fueron clausurados, la prensa fue amordazada, cuando existía la prensa. De repente,
La normalidad de un país que se enorgullecía de su estabilidad y sus libertades se transformó en una atmósfera de miedo y sospecha generalizada. Ya no se trataba solo de la represión a la guerrilla, sino de una persecución implacable a toda forma de disidencia ideológica, sindical o intelectual. Es decir, ya nadie podía pensar contrario a los estandartes que imponía el gobierno. Lucía, es en este escenario de brutalidad donde la vida cotidiana se convirtió en un acto de valentía y el silencio cómplice era la bandera sonora. ¿Cómo crees que se manifestó esta opresión en las calles, en la intimidad de los hogares? Y por supuesto también me surge la pregunta, ¿cómo afectó a una figura como el maestro Mario Benedetti? La opresión Maximiliano se manifestó de formas que calaban en el alma. Las calles se llenaron de presencias uniformadas, los vehículos militares patrullaban día y noche, y el aire se hizo pesado con la vigilancia constante. Pero quizás lo más aterrador fue la aparición de los coches sin placas, autos particulares sin identificación que circulaban por la ciudad, deteniendo y secuestrando personas a plena luz del día. Eran el símbolo del terror arbitrario de la desaparición forzada. Miles de uruguayos fueron detenidos arbitrariamente. Las investigaciones posteriores al fin de la dictadura, como el informe final de la Comisión para la Paz, estima que proporcionalmente a su población, Uruguay tuvo el mayor número de presos políticos del mundo durante este tiempo. Las cárceles y los centros clandestinos de detención se llenaron. Allí la tortura no era un accidente, sino una política de Estado. La picana eléctrica, el submarino, asfixia en agua, las golpizas brutales, la privación de sueño y alimento, las amenazas a los familiares. No se buscaba solo información, sino quebrar el espíritu, anular la identidad y sembrar el terror. En este contexto, la figura de Mario Benedetti se volvió insostenible para el régimen. Su revista Marcha, un faro de la cultura y la crítica latinoamericana, fue clausurada en 1974. Sus libros fueron prohibidos, perseguidos. Él mismo, que había sido un hombre de paz y palabras, fue objeto de seguimiento y hostigamiento. Aunque no sufrió la tortura física directa, el asedio psicológico y las amenazas a su seguridad y la de su familia fueron constantes. Comprendió que la neutralidad era imposible y que la palabra más que nunca debía ser una trinchera. Y así el 23 de julio de 1973, apenas un mes después del golpe, Mario Benedetti inició su doloroso exilio forzado, que duraría 12 largos años. Tu descripción, Lucía, de los coches sin placa y la sistematicidad de la tortura es escalofriante. Y sé que es necesaria, pero no deja de helarme la piel y de calarme los huesos. Es vital que nuestros oyentes comprendan esa dimensión del horror. Mario Benedetti, lejos de su patria, convirtió su dolor en arte y denuncia. El exilio no fue para él una huida, sino una prolongación de la lucha. Su periplo, su aventura, lo llevó primero a Buenos Aires, Argentina, donde ya las sombras de la represión se cernían sobre la región. De allí las presiones lo obligaron a trasladarse a Lima, Perú. Y escucha esto porque es increíble. En Perú fue secuestrado y expulsado del país por las autoridades locales. Finalmente encontró refugio y un nuevo hogar en La Habana, Cuba, donde residió gran parte de su exilio, trabajando en la Casa de las Américas. Más tarde, también viviría temporadas en España. En cada uno de estos destinos, Benedetti siguió escribiendo sin tregua, perdóname usar esa palabra que es emblemática de una de sus novelas más importantes. Su pluma se volvió la voz de los que no tenían voz, la memoria de los desaparecidos, la esperanza de los exiliados. Es en este contexto de desgarro que nacieron poemas como el que ahora compartiremos, el cual captura la brutalidad de la tortura y la inquebrantable resistencia del espíritu humano. Para aquellos que quieran una inmersión más profunda en el diálogo brutal entre el torturador y el torturado, les recordamos que la narración completa de su magistral obra, Pedro y el Capitán, está disponible en nuestro canal. No se lo pierdan, la narración es increíble y el libro es totalmente desgarrador. Y quiero también decir que más allá del teatro,
La poesía de Benedetti fue un vehículo para exorcizar esos demonios y mantener viva la llama de la memoria, esa que no deberíamos perder bajo ninguna circunstancia. Lucía, ¿cuáles versos crees que nos van a poder permitir sentir en la piel ese dolor, ese desarraigo y la inquebrantable resistencia desde la palabra? Es impactante cómo la poesía de Benedetti se convirtió en un refugio y en un grito. Sus poemas de exilio no son solo lamentos, son actos de afirmación, de denuncia y de una lealtad inquebrantable a su tierra y a su gente. La distancia no debilitó su compromiso, sino que lo agudizó. La añoranza por Montevideo, por el mate compartido, por la brisa de la Rambla, se transformó en una fuerza motriz para su escritura. La memoria de los caídos, la esperanza en el regreso, la denuncia de la injusticia, todo se entrelaza en sus versos. Maximiliano, es tu voz la que ahora nos guiará a través de uno de sus poemas más conmovedores. Hombre preso que mira a su hijo, un testimonio desgarrador de la tortura y de la resiliencia del espíritu. Te cedo la palabra para que en cada verso nuestros oyentes sientan el Uruguay que él llevaba consigo. Con un grafo, ella escribe en las paredes resistir. Bufanda rojinegra por la espalda, minifalda, Ana Clara. Borra infancia, aprendiendo en bellas artes a crecer. Con pechos de rosales sin espina, agua marina, Ana Clara. Es de agua cuando el hijo se enamora de la sed, y si el niño le regala una amapola, llora sola. Ana Clara nunca encuentra porque busca siempre el modo de no hallar, aunque sabe que lo nuevo se conquista. Anarquista, Ana Clara. Si la hieren de tan tierna tiene miedo de morir, y entonces pone espinas en la rosa, temerosa, Ana Clara. De mañana va tejiendo los telares de la duda, aún desnuda. Has seleccionado un poema increíblemente poderoso, bastante triste. Recuerdo haberlo leído hace ya muchos años y es magnífico volver a traerlo aquí, que me permitas narrarlo para esta audiencia, sobre todo a la luz de lo que hemos descubierto en esta dictadura. Hombre preso que mira a su hijo. Cuando era como vos, me enseñaron los viejos, y también las maestras bondadosas y miopes, que libertad o muerte era una redundancia. ¿A quién se le ocurría en un país donde los presidentes andaban sicapangas, que la patria o la tumba eran otro pleonasmo, ya que la patria funcionaba bien en las canchas y en los pastoreos? Realmente no sabían un corno, pobrecitos, creían que libertad era tan solo una palabra aguda, que muerte era tan solo grave o llana, y cárceles por suerte una palabra esdrújula.
olvidaban poner el acento en el hombre. La culpa no era exactamente de ellos, sino de otros más duros y siniestros. Y estos sí, como nos ensartaron en la limpia república verbal, como idealizaron la vidurria de vacas y estancieros, y como nos vendieron un ejército que tomaba su mate en los cuarteles. Uno no siempre hace lo que quiere. Uno no siempre puede. Por eso estoy aquí, mirándote y echándote de menos. Por eso es que no puedo despeinarte el jopo, ni ayudarte con la tabla del 9, ni acribillarte a pelotazos. Vos ya sabes que tuve que elegir otros juegos y que los jugué en serio. Y jugué, por ejemplo, a los ladrones y los ladrones eran policías. Y jugué, por ejemplo, a la escondida y si te descubrían te mataban. Y jugué a la mancha y era de sangre. Botija, aunque tengas pocos años, creo que hay que decirte la verdad para que no la olvides. Por eso no te oculto que me dieron picana, que casi me revientan los riñones. Todas estas llagas, hinchazones y heridas que tus ojos redondos miran hipnotizados son durísimos golpes, son botas en la cara, demasiado dolor para que te lo oculte, demasiado suplicio para que se me borre. Pero también es bueno que conozcas que tu viejo cayó, o puteó como un loco, que es una linda forma de callar, que tu viejo olvidó todos los números, por eso no podría ayudarte en las tablas, y por lo tanto todos los teléfonos, y las calles, y el color de los ojos, y los cabellos, y las cicatrices, y en qué esquina, en qué bar, qué parada, qué casa, y acordarse de vos, de tu carita, lo ayudaba a callar. Una cosa es morirse de dolor y otra cosa es morirse de vergüenza. Por eso ahora me podés preguntar y sobre todo puedo yo responder. Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Llora nomás, botija, son macanas que los hombres no lloran. Aquí lloramos todos, gritamos, berreamos, moqueamos, chillamos, maldecimos, porque es mejor llorar que traicionar, porque es mejor llorar que traicionarse. Llora, pero no olvides. Apreciados oyentes, querida Lucía, cuánto dolor, desánimo y sin embargo valentía hay en este poema. Sé que la realidad y la experiencia son mucho más duras que unas palabras bien formadas. Cuánta verdad hay si queremos ser precisos al leer este fragmento. No imagino el dolor, la angustia y el alma quebrada después de una experiencia similar. A pesar de que es ficción, por experiencias personales puedo pensar que quien se lo haya contado a Benedetti debió ser un hombre o una mujer que ya no estaba entera. Su mente, al mirar al horizonte, era seguramente la de alguien que había perdido. Con el tiempo el dolor pasa, las humillaciones cesan, pero si te concentras un segundo, vuelven una y otra vez y no sales indemne, no eres el mismo. Por eso el bien lo dice, ya no podré enseñarte la tabla del 9. Que no nos engañe la suavidad de la frase, el efecto es demoledor a nivel psicológico. La dictadura no solo expulsó a miles, los sumió en ese terrible limbo existencial. La pérdida no era solo la de la tierra, sino la de la identidad en un mundo hostil, la de la voz propia que solo encontraba eco en la lejanía, y en ese contexto de desgarro, la música también se alzó como una forma de resistencia fundamental. Las canciones de protesta uruguayas de aquel periodo no fueron meros acompañamientos musicales, fueron himnos, manifiestos clandestinos que se transmitían de boca en boca, de cassette en cassette. Nombres como Daniel Biglietti, Alfredo Citarrosa o los Olimareños se convirtieron en voces del pueblo, sus letras en refugios de la verdad, sus melodías en bálsamos para el alma herida. La milonga, el cadombe, el canto popular se transformaron en un arma poderosa, llevando el mensaje de libertad y resistencia más allá de las fronteras impuestas por la tiranía. Lucía, en este momento de dolorosa evocación, podríamos escuchar un fragmento de esas canciones que se convirtieron en la voz de un pueblo silenciado.
Absolutamente. La música fue el latido del corazón que se negaba a morir, el eco de la dignidad. Estas canciones prohibidas, perseguidas, encontraron siempre la forma de llegar a su gente, de mantener viva la llama de la esperanza y la memoria. Eran susurros en la noche, gritos de rebeldía, caricias de nostalgia. Para mí, escuchar un fragmento de Adagio en mi país de Alfredo Zitarrosa es transportarse a la esencia de esa resistencia. Permítanme que les ofrezca un breve fragmento de esta canción que capsula tan profundamente el sentir de aquellos años. La voz del alma uruguaya en el exilio. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Qué poderosa esa voz y qué acertada elección, Lucía, también muy necesaria. Quiero recordar también a Biglietti, a los olimareños, desalambraban los campos y las conciencias con su canto. Mario Benedetti desalambraba el alma con su poesía y su prosa. Él fue en esencia un cronista de ese dolor, de esa resistencia cotidiana, de esa esperanza tosuda que se negaba a morir. Su obra, desde la intimidad de sus poemas de amor hasta la crudeza de sus denuncias políticas, es un mapa de esas cicatrices, un testimonio de la valentía de un pueblo que a pesar de todo nunca se rindió. La dictadura uruguaya, tras 12 años de oscuridad, comenzó a desmoronarse por la creciente presión interna y externa, las movilizaciones populares y, en 1980, un plebiscito que rechazó una propuesta de nueva constitución militar fue el principio del fin. En 1985, tras años de lucha y negociación, la democracia regresó a Uruguay y con ella llegó el tan esperado retorno de los exiliados. Mario Benedetti, uno de los más ilustres, regresó a su Montevideo, un momento de profunda emoción y un símbolo de la reconciliación y la victoria de la libertad. Su retorno no fue solo el de un escritor, fue el regreso de una parte del alma uruguaya que la dictadura no pudo quebrar. El exilio, la tortura, el miedo no pudieron silenciarlo. Al contrario, lo hicieron más universal, más urgente. Su legado nos recuerda que la poesía y la literatura no son escapismos, sino herramientas esenciales para comprender el mundo, para resistir la opresión y para construir una memoria colectiva. Su voz, que tanto sufrió y tanto amó, nos sigue hablando hoy, susurrándonos la importancia de la justicia, la solidaridad y la libertad. Para aquellos oyentes que desean profundizar en la comprensión de esta dolorosa etapa de la historia uruguaya, les recomendamos una obra fundamental, La dictadura cívico-militar uruguaya, 1973 a 1985, del historiador Álvaro Rico. Un libro que ofrece una mirada exhaustiva y necesaria para entender los complejos matices de esos años y de la cual Lucía y yo hemos tomado notas y pasajes esenciales para la construcción de este podcast. Permítame, por favor, después de esta digresión, continuar con la experiencia
de que significó para Mario Benedetti la dictadura y el exilio, porque lejos de silenciarlo, de callarlo, lo transformaron en una voz global, como ya hemos visto. Esa década y un poquito más de desarraigo forzado, de peregrinar por Buenos Aires, Lima, La Habana y Madrid, fue paradójicamente un periodo de enorme fertilidad creativa. Su pluma, en lugar de retraerse, se agudizó, se hizo más incisiva, más universal. Y esto es mi visión. Yo creo que él comprendió que el dolor de Uruguay no era solo uruguayo, sino el eco de muchas otras dictaduras en el continente y en el mundo. La poesía fue su trinchera, sí, pero también lo fue su prosa, a través de sus novelas y cuentos. Mario Benedetti logró que lo particular de su vivencia y la de su pueblo se convirtiera en un espejo para la condición humana en cualquier latitud. Yo creo que esa universalidad se manifestó en sus obras, en una forma que trasciende cualquier frontera política o geográfica. Voy a poner, por ejemplo, La Tregua, que se publicó en 1960, muchos años antes del golpe, pero su esencia de búsqueda de sentido en la rutina, en la soledad y en una nueva oportunidad que podría darte la vida para lograr esa felicidad que nosotros soñamos, es algo que todos buscamos de alguna manera. Esta novela, que está escrita en formato de diario, nos sumerge en la vida de Martín Santomé. Es un contador a punto de jubilarse y encuentra un efímero respiro en un amor inesperado después de una tragedia al perder a su esposa. Y parece que con sus 3 hijos no se lleva muy bien. Mi invitación a leerla, nosotros en nuestro canal tenemos algunos fragmentos. Vale la pena, siempre valdrá la pena y te romperá el alma todas las veces que la leas, y la he leído en diferentes etapas de mi existencia y puedo confirmarlo, que siempre vuelve y te destroza porque te demuestra que esa felicidad, como él lo expresó en algún poema, es transitoria y muchas veces efímera. Valdría la pena preguntarse si por un pequeño momento de felicidad vale la pena despojarse todas las defensas. Ahí está la melancolía, la esperanza, la frustración y la fugacidad de la felicidad. El éxito fue masivo, no solo en Uruguay y Latinoamérica, fue una novela leída en todas partes. Porque la tregua de Santomé no es solo la suya, es la de todos los que buscamos un respiro en la monotonía de la vida, una chispa de sentido en la cotidianidad. Esto es solo especulación mía, pero yo imagino que cuando inicia la dictadura y después, al arrancar la normalidad, hizo que la añoranza por esa tregua se volviera aún más palpable para millones de personas. Es decir, en medio de la tragedia, de las desapariciones, del no poder conversar, todos pedían esa tregua a la vida, a los dioses, a su historia, a sus políticos. Y creo, a nivel personal, que cada uno de nosotros, en un momento de su existencia, quisiera tener una tregua. Muy recomendada. Y después está Gracias por el fuego, la novela publicada en 1965, premonitoria y cruda, que se convirtió en un símbolo de la denuncia. Aquí, Benedetti desentraña la corrupción política, la hipocresía social y la crisis de valores que corroían a Uruguay en las décadas previas al golpe. Es una disección sin concesiones de una sociedad enferma, con personajes que encarnan los dilemas morales de la época. No es una lectura fácil, pero es indispensable para entender el caldo de cultivo que permitió la irrupción de la dictadura. Su título, un brindis amargo por la purificación a través del fuego, se volvió un grito ahogado de frustración y desesperanza. Estas obras, y muchísimas más, muestran cómo su genio iba más allá del momento político,
casi un adelantado de su tiempo o un observador muy hábil, abordando temas eternos de la condición humana. Su literatura es un espejo, a veces cruel, a veces tierno, de lo que somos y lo que anhelamos. Nuevamente les extiendo la invitación a conocer su obra, a leer sus poemas, a memorizarlos, a recitarlos y a entender también ese momento histórico en que tuvo que vivir sin la historia y el momento específico. Los escritores difícilmente pueden surgir como voces que trasciendan, que sean un eco, una radiografía y una voz que clame justicia. Qué certeras tus palabras, Maximiliano, al describir la universalidad y la vigencia de esas obras. Y es esa misma universalidad, combinada con una lealtad inquebrantable a su tierra, la que marcó el regreso de Benedetti a Uruguay. Imaginen la escena ustedes en marzo de 1985, tras 12 años de doloroso exilio. Mario Benedetti desembarcaba nuevamente en Montevideo. La democracia por fin había regresado, la dictadura había caído, no por una implosión súbita, sino por la presión incansable de un pueblo que se negaba a rendirse, por la movilización social, por los plebiscitos que rechazaron la continuidad del régimen y por la fuerza de la verdad, que poco a poco fue abriendo camino. Su retorno no solo fue el regreso de un escritor, fue un símbolo, un abrazo largamente esperado entre un país y una de sus voces más queridas. Su presencia en las calles, en los cafés, en las tertulias, era una herida que comenzaba a cicatrizar. Una promesa de la palabra y la libertad habían vencido. Fue la vuelta del hijo pródigo, el reencuentro de un alma con su patria. Sabes, apreciada Lucía, mientras escucho lo que estás diciendo, pensaba lo que él había sentido al llegar nuevamente a su patria, volver a sentir a su gente, caminar por esas calles. Yo pienso que él lo vivió con la sobriedad que lo caracterizaba, pero había una emoción profunda. No creo que hubiese discursos, sino el reencuentro con los amigos, en las calles de su Montevideo, con el sabor del mate compartido, el poder volver a expresarse tranquilamente. Volver a casa después de tantos años de exilio forzado no fue solo una alegría, es lo que creo yo, sino también un reencuentro con las cicatrices. Y aquí está la otra parte, la otra cara de la moneda, con los ausentes, con la memoria de un tiempo que no debía ser olvidado. Y Benedetti, con su pluma y su voz, se dedicó a eso, a ser el custodio de esa memoria. Su obra póstuma, como El porvenir de mi pasado, siguió explorando esas heridas abiertas, esa relación compleja con un pasado que no se va. Y está bien que no se vaya, ya lo habíamos citado anteriormente. Esto no debe olvidarse, porque apenas existan indicios en las democracias del mundo de que puede pasar, el pueblo, la memoria, tiene que salir en defensa de las libertades para restaurar la libertad de pensamiento, la libertad de movimiento, para que nunca más existan los desaparecidos, para que esas noches oscuras nunca vuelvan a tocar las casas de sus habitantes. En el 2009, a los 88 años, Mario Benedetti continuó escribiendo y siendo una figura central en la vida cultural y política de Uruguay y de toda América Latina. Su incansable labor y la universalidad de su mensaje fueron reconocidos con múltiples galardones. Ustedes recordarán que en 1986 recibió el premio Llama de Oro de Amnistía Internacional en Bruselas, un testimonio de su compromiso con los derechos humanos. En 1999, su trayectoria fue honrada con el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, uno de los más prestigiosos reconocimientos en lengua española. Y en 2004, su vasta contribución a la literatura de nuestro continente fue coronada con el Premio Internacional Menéndez Pelayo. Su fallecimiento fue un luto nacional,
pero también la confirmación de su inmortalidad. Su casa en el barrio de Pocitos, en Montevideo, convertida ahora en un centro cultural y de la cual recomiendo mucho cuando puedan hacer una visita, es una suerte de santuario literario. Es un testimonio de la huella imborrable que dejó. Sus libros siguen siendo una lectura obligatoria en las escuelas, colegios, universidades. Sus poemas se recitan en las plazas, sus frases circulan en la sabiduría popular. Él nos enseñó que el compromiso no es un peso, sino una forma de amor, que la ternura es una fuerza revolucionaria, que la alegría incluso en la adversidad debe ser defendida como una trinchera, y que la palabra escrita y la palabra hablada, es la herramienta más poderosa para la justicia, la memoria y la libertad. Hemos transitado un viaje intenso, Maximiliano, desde la bruma de Lisboa que nos trajo a la Montevideo íntima de Benedetti, hasta las sombras de la dictadura y la luz de la resistencia. Hemos sentido el dolor del exilio y la esperanza del retorno, y en cada paso la voz de Mario. Su humanismo, su compromiso, su ternura han sido nuestra guía. Su vida es un testimonio de que la literatura no solo es un arte, sino una acción, una forma de intervenir en el mundo, de defender los derechos, de construir la memoria colectiva y de sanar heridas. Él con su pluma transformó el sufrimiento en una canción de resistencia, la añoranza en un puente hacia el regreso y la soledad en un espacio de reflexión universal. Nos dejó la convicción de que, ante la injusticia, el silencio no es una opción. Qué palabras tan maravillosas, apreciada Lucía. Y tienes toda la razón. La vida y obra de Mario Benedetti son un recordatorio constante de que la palabra tiene un poder inquebrantable. Nos enseñó que podemos ser profundamente humanos, vulnerables y tiernos, y al mismo tiempo feroces defensores de la justicia y la libertad. Su legado, como el río de la Plata, es vasto y profundo, un caudal que sigue nutriendo el alma de su pueblo y resonando en cada rincón del mundo, donde se valora la dignidad, la memoria y la resistencia pacífica pero firme. Hemos transitado por el dolor y por la esperanza, por el desarraigo y el reencuentro, y con la voz de Mario Benedetti resonando en nuestros corazones, cerramos este episodio de Mapas de la Imaginación. Nos reencontraremos en la próxima travesía cuando despleguemos nuestras velas y viajemos a cualquier otra parte del mundo con una nueva historia y cartografías del alma humana. Gracias, apreciada Lucía, por tu compañía en este viaje, por este descubrimiento del gran Mario Benedetti, por la desolada dictadura y por el fin de la misma que trajo la alegría, por la pluma inconmensurable del maestro, por tus relatos y por estar aquí con nosotros en este espacio. Mirá los muchachos, todos juntitos. Arriba, Nueva York, arriba. Tengo un candombe para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él. Y hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuántos candombes yo quise oír, interpretados por Don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentimos el candombe bien de bien, nos sentamos a cantar en la vereda, con tambores
salga un tango de Gardel y una muchacha que pasaba relojeando el tamboril suavemente me decía: qué calor hace en abril. Acalorada la muchacha.